Buenos días, estudiantes de Medicina Interna. Bienvenidos a la clase en la cual empezaremos a aprender nuevas habilidades y competencias que son necesarias para desarrollar la medicina en el siglo XXI, que es la toma de decisiones basadas en la evidencia. Este material ha sido en parte tomado de la base de datos del Centro Oxford de Medicina, basada en la evidencia y de lo cual pues tengo que reconocer los préstamos y que nosotros los traducimos al español. Empezamos diciendo y reconociendo el concepto de medicina. Muchos tomamos en cuenta que la medicina es más arte que ciencia y por eso podemos creer que ser inventivos y ser individualistas nos puede llevar a una mejor práctica. Pero en realidad la medicina es reconocida, como tal lo dice el doctor Pita Fernández, dueño de la frase que tenemos aquí presentada, es que la medicina es una ciencia. Si bien no una ciencia exacta, sino una ciencia de probabilidades, porque en la medicina, debido a la variabilidad tanto de la persona o el individuo o el sujeto enfermo como de la enfermedad misma, hay una variabilidad en la presentación de las enfermedades, al igual que también las formas que tenemos de abordarlas, ya sea curar, prevenir, rehabilitar o aún de conocer sus factores de riesgo, es todo alrededor de las probabilidades. Nadie puede decir al momento que cura al 100% con 0% de eventos adversos. Todos los medicamentos tienen eventos adversos y eso lo podemos ver cuando nosotros compramos los medicamentos y sacamos la viñeta que está insertada dentro de ellos. Así que sabiendo de esto, primero, de que es una ciencia de probabilidades, también tenemos que reconocer y ser humildes frente a la ciencia en el sentido que no cubrimos todas las áreas del conocimiento todavía y que hay áreas en las cuales no hay información y por lo que llamamos nosotros las incertidumbres, que son áreas propicias para la investigación. Por ejemplo, hasta el momento no existe nada que usted pueda hacerle o indicarle a un paciente que ha presentado un infarto que necesita ser operado para evitarle un infarto nuevo durante el transoperatorio o en el postquirúrgico inmediato. Así que esas áreas que tenemos en vacío son las que, si bien es cierto, nos invitan a investigar, durante la práctica diaria, ¿qué hacemos para contestarle a una persona o un sujeto que necesita de dicha información? Así que este es el meollo o el núcleo o el eje alrededor del cual vamos a ir nosotros reconociendo la necesidad de tener información y de aumentar la información dentro de nuestra ciencia médica. Sabiendo que es ciencia, por lo tanto, y por consiguiente, todo lo que nosotros ahorita establecemos como factores de riesgo, como métodos diagnósticos, como tratamientos y datos de la evolución de una enfermedad, han nacido a partir de resultados de investigaciones científicas, las cuales han sido hechas utilizando el método científico tal cual se ha planteado a todas las ciencias, pero en su particularidad dentro de las ciencias médicas. La medicina basada en la evidencia es un término nuevo relativamente, originado en los años 80 en la Escuela de Medicina de McMaster. El término fue originado en estos años, pero su práctica se venía desarrollando ya desde mediados finales de los años 70. El haber acuñado el término se le reconoce a la Escuela de McMaster en Ontario, Canadá, la cual dice que es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para la toma de decisiones acerca del cuidado individual del paciente. Esta fue la definición inicial dada por el grupo de Sackett, Gordon Guya, Rosenberg, Hines, en la cual incluían ya 3 parámetros. Lo que era el uso consciente, explícito y juicioso dependía de la capacidad de experticia del profesional sanitario, de la mejor evidencia, que es el componente actual que se le da, y, claro, acompañado del valor del paciente al cual se le iba a aplicar la decisión tomada. Esta definición
rápido mostró ser insuficiente, ya que quedaba circunscrita el cuidado individual y no quedaba muy claro lo de la experticia, lo cual hizo que muchos de los practicantes sanitarios ya mayores se sintieran relegados por todo el tiempo de su práctica, por lo que eso generó una nueva reformulación de la definición, llevándola tal cual vemos acá con Sackett, que la puso como la medicina basada en evidencia es la integración entre la mejor evidencia encontrada a través de la investigación, la experiencia clínica y los valores del paciente. Si nosotros graficamos la definición, podríamos hacer una especie de triángulo conformado por tres globitos, en el cual tenemos que la experiencia clínica es uno de ellos, la mejor evidencia científica disponible es otro, pero ya introducimos de una forma más clara los valores del paciente. Esto lleva a un abordaje integral del paciente, primero en el sentido que nosotros tenemos que tener una adecuada formación basal, ya que ustedes sean buenos internistas, luego salgan bien preparados y cuando se gradúen sean muy buenos médicos generales, para que luego puedan acumular la evidencia científica disponible en cada año que va pasando de sus vidas. Porque si nosotros partimos diciendo de que la medicina es una ciencia, tenemos que reconocer que la ciencia se transforma continuamente, no es estática y no es un dogma. Por lo tanto, continuamente se está alimentando de nuevos resultados, que no siempre son solo para avanzar, sino que muchas veces también lleva para contradecir cosas que actualmente creemos que funcionan y nosotros nos mantenemos rígidos frente a los conocimientos aprendidos como que si estos fueran el catecismo o estuvieran escritos en piedra. Y aquí es donde nosotros tenemos que mostrar esa humildad ante la ciencia, de que se va a estar formando más evidencia cada día más. Ustedes como médicos que serán en el siglo XXI no pueden desconocer ese hecho y por lo tanto tienen que aprender esta herramienta necesaria que se conoce como lectura crítica. Y luego tenemos el otro globito que trata sobre los valores del paciente. Para aprender este globito, que es otro aprendizaje aparte de habilidades, llevamos acá no solo la bioética, que nos permite a nosotros a tener un respeto a la dignidad de las personas y también a reconocer sus valores, sino que, claro, la relación médico-paciente, votando el concepto rígido de paternalismo durante la relación médico-paciente y tomando en cuenta más la participación activa del paciente en la toma de decisiones, aún en una decisión que va en contra de lo que nosotros creamos que es lo mejor. Así que esto es el concepto de medicina basada en la evidencia, otro tipo de medicina y que no niega la experticia clínica para nada, al contrario, necesita que sean muy buenos clínicos, pero que también ya involucra una forma muy diferente del trato al paciente, así como también una forma muy diferente de actualizar nuestros conocimientos. Desde 1980 que se ha ido madurando este concepto, se ha ido considerando como el nuevo paradigma que permite la transición de regreso, podríamos decir, de la medicina de nuevo a ser ciencia, como era al principio. O sea, la medicina entró a la universidad, a ser enseñada en la universidad. Ya con eso le da el carácter de ser una disciplina científica. Y por lo tanto, no podemos nosotros creer ni considerarla que cada quien puede hacer como le dé la gana dentro de las ciencias médicas. Pero también permite un resurgimiento en el análisis, la reconstrucción y la reorientación de la medicina, porque además de que nos ayuda a reconocer el diseño de las herramientas para el método científico, también nos permite a nosotros ser más eficientes dentro de nuestro desempeño. Esto lo dijo un internista en un congreso. La pregunta clave aquí es ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos evidencia en medicina basada en la evidencia? Para muchas personas que solo hablamos español, el concepto anglosajón de evidencia en este momento acá nos sale muy diferente.
Para nosotros, cuando pensamos en evidencia, usualmente pensamos en un juicio donde hay un abogado, donde está la defensa de un caso y que dice de que hay evidencia de que es el asesino porque encontraron el arma homicida. En el caso de medicina basada en evidencia y en medicina, esa evidencia no se refiere a eso, sino que se refiere a los resultados obtenidos de las investigaciones, que pueden ser desde las ciencias básicas hasta las investigaciones centradas en el paciente, con respecto a toda el área de la medicina, desde la educación, promoción de la salud, hablando sobre el control de los factores de riesgo, sobre cómo hacer diagnóstico, la exactitud de estos test, el poder de los marcadores pronósticos y, claro, la mejor eficacia y seguridad de lo que nosotros damos como terapéutica a nuestros pacientes. Acá veo yo siempre en el Rosales de que cuando un paciente viene a la emergencia le hacen la batería de exámenes, un mal dicho término para decir que en realidad no sé qué le pasa a este paciente y mejor le mando todo. Un montón de exámenes que al final lo único que hacen es gastarse los reactivos porque ni siquiera van a buscar los resultados al laboratorio. En realidad nosotros deberíamos de poder saber ante la sospecha de X patología cuáles son los test que tienen mayor capacidad o sensibilidad de darnos una orientación de qué enfermedad tiene nuestro paciente y así hacer un uso racional de los recursos y también ir de alguna forma orientados al diagnóstico. Por eso les decía que la experticia clínica no puede ser nunca dejada a un lado. Es importante. No hay nada que sustituya el conocer básico. Esto es muy importante y voy a hacer un paréntesis acá, porque los estudiantes actuales creen que lo único importante es sacar 6 para pasar. Luego ven cómo hacen para alcanzar el 7 del CUM. Lo que quiero decir es que lo mínimo, el mínimo esfuerzo es lo que ahora se pone en el aprendizaje, cuando ahora la medicina se ha ido haciendo más compleja porque las ciencias y las tecnologías han avanzado a medida que han avanzado también la ciencia de la informática. Ahora conocemos y podemos desarrollar el DNA y entendemos muchísimo más del cuerpo humano. Igualmente tenemos muchísimos exámenes diagnósticos, exámenes de imágenes, no dijéramos el gran caudal de medicamentos, de los cuales quizá un quinto estará dentro del cuadro básico del hospital. Pero el aprendizaje inicial, que es el conocer la base, o sea que ustedes al final de la medicina 1 y la medicina 2 estén bien conocedores de esta materia y no que para hacer la medicina 2 han borrado todo lo que aprendieron en la medicina 1 o cuando pasan a cirugía borran medicina interna. Todas son complementarias, todas son una sobre la otra en el sentido de que un conocimiento previo le ayuda para entender el siguiente conocimiento. Por lo tanto, no podemos irlo botando. Si nosotros vamos así, salimos con una mala experticia y si salimos con una mala experticia también vamos a ser malos leyendo. Por lo tanto, tenemos que tener muy buenas las habilidades clínicas previas para luego también ser muy buenos en entender. Eso es muy importante. Hay otros nombres con los que se conoce la medicina basada en la evidencia. Una es la medicina basada en pruebas. Otra es medicina basada en pruebas científicas. Estas dos primeras son muy utilizadas en el ámbito del Hospital Plum. Así lo aprendieron, así les gusta. Pero la traducción real del español proveniente del anglosajón es medicina basada en la evidencia. O sea que en inglés se conoce como Evidence-Based Medicine. El poder hacer o desarrollar este nuevo paradigma requiere de habilidades que hasta hoy, gracias a la doctora Trujillo, se están metiendo la enseñanza dentro de la currícula de pregrado. Cuando hablamos de habilidades, estamos hablando de crear competencias, no conocimientos desperdigados, sino competencias, o sea, saber hacer, en el cual lo que nos enseña es a enfocar nuestras dudas
tener muy claro qué es lo que yo desconozco, ser muy buenos navegadores en las bases de datos de literatura científica, no en el Internet. El Internet es un medio para accesar al conocimiento que está disponible a través de él. Por ejemplo, yo no le acepto yo trabajo con los residentes, a un residente que me diga algo y le pregunto que dónde lo buscó y que me diga, lo busqué en el Internet. Que me diga, lo busqué con el Internet en una base de datos. Ya hablaremos más adelante de las bases de datos, pues la universidad a ustedes les da gratis bases de datos porque la universidad los paga. Y ya vamos a llegar a un momento a que les dé la clave, ya que eso no lo puedo subir en ninguna forma que esté disponible en la web. Luego, también nos da la habilidad de entender metodología de la investigación científica, que supuestamente debería de ir ya dentro de la currícula de las comunitarias, pero ahí nos quedamos a ni siquiera un cuarto de la metodología. Y por último, claro, también entender la bioestadística, que es lo que me está diciendo el autor cuando me pone una pequeña p y un OR, un RR, un HR o un ARR. Y claro, la flotabilidad, pero que no la vamos a tocar porque no tenemos espacio para ello y creo que se tocará después en otro tema, que es la bioética, lo que conocemos como el respeto a la autonomía de los pacientes, el respeto a la dignidad de los pacientes como seres humanos que son. Por lo tanto, para estas clases que me han dado el honor de poderles impartir, me voy a dedicar simplemente al desarrollo de una de las áreas de las, digamos en buen salvadoreño, de las chibolitas que conforman la definición de medicina basada en la evidencia, que es la lectura crítica. O sea, el cómo encontrar, analizar y comprender lo que me dicen los artículos científicos. Para eso también se necesita que nuestra cabeza esté estructurada, o sea, nuestro pensamiento se estructure y no tengamos los pensamientos dispersos. Por lo tanto, exige que aprendamos primero a formular una pregunta clínica contestable, lo cual facilitará la búsqueda de una evidencia científica, que cuando yo encuentre un artículo, yo lo sepa ver con forma crítica para ver si el autor lo que me está presentando lo hizo bien o no, si se acercó a la verdad o no, y luego, al comprender lo que me dice, decidir si eso me permite tomar decisiones o no, para poderlo compartir con el paciente y ponerlo en práctica siempre y cuando todos estemos de acuerdo. Por lo tanto, el proceso de lectura crítica nace a partir de un dilema, de una brecha del conocimiento. En la antigüedad se buscaba información a lo loco. O sea, hoy vino el último número de una revista a la cual alguien está suscrito, lo leíamos todo para ver si algún día hacíamos uso o no de esa información. En esa época, pues, se publicaban alrededor de 25 artículos diarios, por decir algo, y por lo tanto era fácil leerlo. En la actualidad se ha estimado que se están publicando alrededor de 250 artículos diarios de la especialidad que uno tiene, lo cual pues lo hace muy difícil de mantenernos actualizados. Por lo tanto, parte de la novedad de la medicina basada en la evidencia es de que yo busco la información cuando yo necesito aplicarla, en el momento justo que la voy a requerir y no tener un conocimiento teórico que no lo voy a utilizar para tomar decisiones. Entonces, a partir de ese dilema, me hago una pregunta clínica contestable, enfocada, estructurada, para que sea sencilla, concreta. Y de esta forma, en las bases de datos, no en el Internet a la loca, sino que con el Internet en las bases de datos, pueda buscar y encontrar. Pero al encontrar, no me quedo ya de un solo tranquilo, sino que evalúo qué es lo que hizo el autor y si lo que él hizo le permitió ver la verdad, para luego
ver qué es lo que me dice, entender qué es lo que me dice y luego aplicarlo y ponerlo en práctica si así conviene. La evidencia sola no decide, se combina también con otros conocimientos y valores, como son los valores del paciente. Por lo tanto, la medicina basada en la evidencia no está hecha para que andemos leyendo y ufanándonos en los pasillos, sino que está hecha para que en el momento que necesite la información, lo aplique o resuelva mi problema y tome una decisión acertada. Por lo tanto, pasaremos a la primera habilidad que vamos a aprender en esta materia o en esta clase. En esta clase vamos a abordar dos de las habilidades. La primera es cómo elaborar la pregunta clínica contestable. Mencionarle que todos los pasos que vamos a enseñar son necesarios y todos están conectados en el orden que deben hacerse. No se puede saltearse. Por ejemplo, la pregunta clínica contestable. Yo tengo experiencia de dar estos cursos a los residentes ya desde hace más de 20 años. ¿Qué es lo que hacen muchos de ellos? De un solo abren la computadora, se van a las bases de datos y a lo loco empiezan a buscar información. Y se tardan y no encuentran y luego llegan y me dicen, ay doctora, no encontré nada. Bueno, yo lo siento, les digo, hágame la pregunta clínica contestable y hagamos la búsqueda y rapidito encontramos. ¿Por qué? Esto es como salir de viaje a un lugar desconocido sin mapa. Si usted no se enfoca, no va a encontrar nada rápidamente. Por ejemplo, si usted quiere encontrar algo de insuficiencia renal y solo pone en la base de datos insuficiencia renal, puede encontrar 4 o 5 millones de artículos. ¿Pero qué quería de ahí? Quería factores pronósticos, quería saber cómo hacer diagnóstico, quería saber qué hacer con los pacientes, quería saber en específico con cuál tipo de pacientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hacer la pregunta clínica contestable es el paso inicial. El otro problema que se tiene es esa falta de humildad frente a la ciencia, por lo que creemos que todo lo que ya sabemos ya es un dogma escrito y por lo tanto no identificamos lo que falta en la toma de decisiones. Dijéramos que ustedes están pasando visita y ustedes escriben ahí las indicaciones. Entonces le ponen al paciente dieta blanda, un paciente con una insuficiencia cardíaca. La primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué es lo que me dice la ciencia que le tengo que dar a este paciente? La dieta blanda que le estoy dejando, porque así me lo enseñaron, porque así lo han hecho, porque así viene de la emergencia, porque así me dijo el residente, en realidad es la mejor dieta que tengo que dar. ¿Qué dice la literatura al respecto? Y no la literatura, ya dijimos, libro de texto, sino qué dice la investigación científica con este tipo de comida. O sea, mucha gente puede creer, y eso es tan sencillo, eso no va a estar en la literatura. Claro que está en la literatura. Todas las decisiones que tomamos en una pasada de visita, todas las decisiones que tomamos cuando elaboramos las indicaciones médicas, todo tiene que tener un sustento científico. Si no lo tiene, lo que estamos haciendo o es magia o cualquier cosa menos medicina. Así que el primer paso siempre es difícil, por eso. Porque asumimos que lo que sabemos, lo sabemos con certeza y que eso tiene un peso 100% y que nadie me va a decir algo diferente. Acuérdense que no hace mucho todavía les poníamos vendas elásticas a los pacientes que estaban acostados y ahora ya no se les pone. Algo que se sostenía como inamovible para evitar la trombosis venosa profunda. ¿Y qué pasó? Se demostró que las vendas elásticas, tal cual como se usan, o las medias graduadas, no sirven para profilaxis primaria en trombosis venosa profunda en un paciente hospitalizado, sino que lo único que sirve son aquellas que están conectadas a un aparato en las cuales la graduación es intermitente y cambiante y las heparinas de bajo peso molecular.
Si nosotros hubiéramos ido creyendo que poner las vendas elásticas ya estaba todo dicho, ya estaba todo cerrado, todavía hasta ahorita estuviéramos poniendo vendas elásticas. Y hay muchos que todavía lo hacen. Así que hacer la pregunta clínica contestable pareciera fácil, pero no es fácil. Porque lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos todo lo que ahorita hacemos y no tengamos el conocimiento científico que lo respalda. Algunos sugieren que para poder reconocer estas brechas, aparte de ser humilde y decir, bueno, ¿desde cuándo es que este conocimiento no se ha vuelto a cuestionar? Es llevar un librito de preguntas en el bolsillo. Cuando se vea un debate entre staff, que uno le dice, no, ponerle tal cosa, el otro le dice, no, ponerle tal cosa, eso escríbanlo, porque eso les puede servir para luego, en la noche o al día siguiente, cuando tengan tiempo, lo ideal sea que no sea muy alejado, puedan ustedes ir a hacer la búsqueda de la información y que les quede claro qué es lo que en realidad se tenía que hacer. Y de esta forma se van ustedes ya penetrando en este conocimiento tan atractivo y en estas habilidades que les permiten poder tomar decisiones con un conocimiento justificado. Como les decía, muchas veces creemos que lo sabemos y que lo que hacemos está bien hecho. Por ejemplo, reposo absoluto, respaldo a 30. ¿Por qué? Porque lo hacemos. La dieta. Y quizá creemos que lo único que puede variar es que ahora le doy un medicamento X y que probablemente mañana venga otro con otra estatina, por ejemplo, más buena o mejor o superable. Pero no en las cuestiones del día a día. Pero sí, las ciencias médicas están en el día a día, en hasta la cosa más pequeña como el respaldo que nosotros indicamos cuando estamos pasando la visita. Entrando ya en la habilidad de enmarcar la pregunta, el primer paso que se tiene que tener es contar con el conocimiento previo. ¿A qué se requiere o a qué se refiere este conocimiento previo? Se refiere a que para podernos hacer una pregunta clínica contestable tenemos que tener un conocimiento básico, el aprendido en la facultad. En el caso de ustedes, lo que vayan leyendo en el libro de texto. Claro, también cada día van a ir obteniendo mayor experiencia con cada sujeto, cada paciente, cada enfermedad que van a ir viendo con cada día, que también les va a permitir hacerse un cuestionamiento lógico y razonable. Al inicio de la introducción de la medicina basada en la evidencia, muchas personas creían que era un software o algo que se podía fácilmente sacar en la computadora. Por ejemplo, escribo yo, alguien tiene fiebre, náuseas, dolor de cabeza y que la computadora me iba a decir que tenía. Una concepción muy errónea de la medicina basada en la evidencia. Y que entonces se quejaban de que cualquier persona podría hacer medicina basada en evidencia, lo cual se fue mostrando que no es así, sino que al contrario, entre mejor es su conocimiento previo, entre mejor es la base que usted tiene en la facultad o el conocimiento aprendido, entonces usted va a tener mayor capacidad de hacerse cuestionamientos lógicos y razonables. En este caso, ustedes van a poder, a medida que vayan viendo la materia de medicina interna, conociendo más de medicina interna, pudiendo hacerse cuestionamientos cada vez más lógicos y razonables y no hacerse cuestionamientos irracionales como por ejemplo creer que el sentarse en una piedra caliente es un factor de riesgo de mal de orina. También el conocimiento futuro requiere que la pregunta a la cual usted está queriendo abordar o encontrar información tiene que tener ciertas características, entre ellas ser clara. Si yo creo que poniendo solo una palabra abstracta o solo poniendo un tema amplio, voy a encontrar, sí va a encontrar, pero va a encontrar tanto que no va a encontrar la verdadera respuesta a la misma. Por ejemplo, si yo pongo diabetes mellitus, ¿qué de diabetes mellitus quiero saber? Quiero saber los factores de riesgo, quiero saber la prevalencia, quiero saber cómo hacer método diagnóstico, quiero saber cómo tratarlo, o quiero saber hacer prevención primaria en algunas otras complicaciones que da. Tengo que ponerle a escribir y no solo poner diabetes mellitus.
pero al mismo tiempo no tiene que dejar de ser sencilla y concreta. Y ya dijimos lógica, porque la pregunta clínica contestable tiene como fin generarnos las palabras que son las construcciones que vamos a utilizar en el buscador. Por lo tanto, no podemos estar escribiendo cosas muy largas. La pregunta clínica contestable tiene que tener 4 componentes que luego se desglosan en la estructura PICO, en la cual cada letra tiene algo que decir, siendo la P la población, paciente o contexto, la I lo que yo quiero saber, o sea, de lo que yo tengo la duda, contra un comparador, que podría ser lo que yo ya hago, y ver cuál de estos dos me da un mejor desenlace. Por lo tanto, como la pregunta clínica contestable tiene que poder respondernos las 4 preguntas de las que nos hacemos en medicina, que son conocer por qué me dio enfermedad, conocer cómo hacer diagnóstico de la enfermedad, saber cómo tratar la enfermedad y luego saber decirle a la persona cuánto o cuál va a ser su calidad de vida o sobrevida. Entonces, la PICO se desglosa poniendo o pensando en cada una de ellas, de esta forma. La P es el contexto de la pregunta, que el contexto puede ser la población, las características de la población, una enfermedad, las características de la enfermedad. Por ejemplo, la P puede ser pacientes diabéticos con pie diabético. La I es la intervención potencial, o sea, lo que yo quiero saber. En este caso, dijéramos que si mi pregunta es de factores de riesgo, por lo tanto, será un factor etiológico y pronóstico. Pero si lo que yo quiero saber es qué darle, en el sentido que es mejor, si seguir con insulinas, etcétera, etcétera, o cuáles insulinas, etcétera, etcétera, entonces ahí será una droga. La C es el comparador con el correspondiente tratamiento de referencia, el cual usualmente el comparador es con lo que yo hago ahorita. Y el O, que viene del inglés outcome, es el desenlace para la terapéutica, y cuando estamos buscando métodos diagnósticos será la sensibilidad y la especificidad. En este ejemplo que hemos desglosado, donde tenemos cabal la P, la I, la C y la O, aquí tenemos nosotros ciertas pistas de cómo hacerlo. Y aquí tenemos el ejemplo. De la siguiente manera. Si yo empiezo con una pregunta que ¿cómo describiría un grupo de pacientes similares al mío? No tengo que balancear precisión con brevedad. Podemos decir, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus tipo 2. La intervención, ¿cuál es la intervención principal que estoy considerando? En este caso yo quiero saber si darle una aspirinita a baja dosis versus no darle una aspirinita a baja dosis. ¿Qué es lo que quiero obtener? Es llevar a disminuir la mortalidad por eventos cardiovasculares. Acuérdense que estamos buscando artículos publicados y no haciendo una investigación, lo cual también tiene que irnos introduciendo a que en un futuro también podamos hacer investigación de tanto leer, pero en este momento lo que estoy buscando yo es un artículo que me aclare esta situación. Aquí vamos a mostrar en el siguiente ejercicio sobre un mismo paciente que llegó haciendo una pregunta y cómo a partir de ese mismo paciente salieron varias preguntas. Dicen los estudiosos del tema que de por cada paciente ambulatorio pueden salir 5 preguntas y por cada 3 pacientes hospitalizados también. En este caso tenemos un hombre joven, de 35 años, que consulta al neurólogo, preocupado porque su hermano acaba de fallecer por un aneurisma roto cerebral y él quiere saber si él tiene que hacer algo al respecto, en cuanto a que si él le puede dar, si tiene que hacer su diagnóstico temprano o qué. Entonces el médico tiene que poderle contestar primero qué tan frecuente es esta enfermedad. Luego tiene que poder decirle si el ser hermano
es un factor de riesgo para que le dé. Y también saber si al tenerlo tiene una alta probabilidad de que se le rompa o no. También tiene que poderle decir, en caso de que sea importante buscarlo o no, a darle manejo conservador y decirle no se preocupe, sé que tengo un síntoma, le vamos a mandar algún examen, o decirle no, hay que buscarlo para tratarlo, no sabemos. Y tiene que también poder decirle, mire, en casos así esto se deja sin tocar, o no, fíjese que hay que bloqueárselo con una intervención o operarlo. Todo eso tiene que poderlo responder. Como pudimos ver, en un solo paciente, el médico tuvo que tener 5 preguntas y 5 respuestas dando probabilidades. Así que podemos decir que una persona que está dedicada a la atención sanitaria se mueve dentro de estas 4 preguntas. ¿Por qué le dio la enfermedad a este paciente que consulta? O sea, por eso fueron sus factores de riesgo para que llegara a desarrollar la enfermedad. ¿Qué hago yo para diagnosticarlo con eficacia? No dejándole la batería de exámenes y dejándole ultra tac resonancia para ver a cuál le pego, sino cuál es el más sensible y más costo-beneficio. Para cuando ya tenga claro el diagnóstico, tratarlo, si hay necesidad de tratarlo o no, pero también poderle explicar cuál es el pronóstico que tiene. Como ven, estas son las preguntas en las cuales nosotros al día a día tenemos que conocer con todas las probabilidades que nos consultan. Vamos a ir dando ciertos ejemplos para que ustedes puedan hacer los ejercicios. Aquí tenemos un ejemplo de diagnóstico en el cual, pues ahora que se han puesto de moda todos los métodos no invasivos para saber el Helicobacter pylori, si usted los recomienda, tiene que poder decirle al paciente cuál es la sensibilidad y especificidad de la prueba. Por ejemplo, si un paciente que desea saber si está infectado con Helicobacter pylori, poderle decir si el test de respiración, soplado de urea, es igual de sensible que hacerse la endoscopia o biopsia. Ya el ejemplo que hicimos de terapéutica en pacientes diabéticos, indicación de ASA a baja dosis como profilaxis primaria de eventos isquémicos cardíacos. Ejemplos de pronósticos en los cuales en el pronóstico tiene que ser algo referente a la misma enfermedad y no a una intervención y no lleva el comparador de C. En este caso, paciente con tuberculosis pulmonar, el tener presencia de derrame pleural es un factor que impacta en la curación. Y ejemplo de causa-etiología, controlando los factores de confusión en adultos sin antecedentes cardiovasculares, comer huevo diario o no comer está relacionado con desarrollo de eventos cardiovasculares. Sé que la pregunta clínica contestable sirve para identificar las palabras o descriptores que se van a utilizar en la búsqueda de la literatura científica. El beneficio de hacer una pregunta enfocada es de que usted encuentra rápido los artículos que usted anda buscando. Haga una pausa y trate de identificar una pico. Posteriormente a la pausa y haber desarrollado su pico, pasamos a la segunda habilidad que hay que aprender, que es buscar la información clínica. Así como ustedes dicen, busqué en el internet. Si yo les pregunto qué hizo cuando buscó en internet, lo más seguro es que googleó. Y no es así como se busca en medicina. La información en medicina o en las ciencias paramédicas se debe buscar en bases de datos de literatura científica, si bien es cierto, utilizando el internet, pero en bases de datos. Y el acceso a estas bases de datos nos las da alguien que ha pagado por ello. En nuestro caso de la Universidad de El Salvador, ha pagado a INARI y EBSCO. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos en línea de registros bibliográficos que pueden tener distinta amplitud y especificidad es como tener una biblioteca, pero pasar de lo físico a lo digital. Aquí lo tenemos en físico, ahora abstraiga esto y imagíneselo de forma digital.
Hay muchas bases de datos, las más grandes, por eso hablamos en ellas, pues son Embase y Medline. Son las más grandes que actualmente tenemos en el mundo, pero no tenemos acceso. Y la otra es la Cochrane, que es chiquita. Vamos a ver cómo se comporta eso. Medline tiene 28 millones de referencias a artículos de revistas, contiene más de 5.600 revistas y están desde 1946. Embase tiene 32 millones de registros con más de 8.500 revistas indexadas, o sea que podríamos decir que hay unas 2.900 revistas que tiene más que Medline. Por lo tanto, lo ideal sería que nosotros tuviéramos acceso a una sola base de datos. El problema es que son pagadas y que alguien tiene que poder dar ese dinero, lo cual no es a bajo costo. Las bases de datos a nivel anual están costando casi $100.000. Así que, ¿cómo funciona en la vida real? Existe Medline, que es la que más tenemos acceso, ¿verdad? Que tiene más de 27 millones de citas, pero hay vendedores. En este caso hay alguien que no es vendedor, que es la OMS, que nos permite accesar por Inari a una parte de Medline. No tenemos todo, tenemos una parte. Pero igual es EBSCO, igual todas estas, que lo que hacen es que le venden al usuario parte de esto. No se puede hacer compras directas. Pero tenemos un motor de búsqueda que es gratis de esta interfase. ¿Qué nos da el motor de búsqueda? El motor de búsqueda nos da solo las referencias de dónde está el artículo y también nos da un resumen de qué es lo que se trata. Los textos completos no están siempre disponibles, dependerá del alcance de la compra. Aquí tenemos para la Universidad del Salvador, EBSCO, y aquí tenemos Embase, que Embase al parecer en el país solo el Seguro Social tiene acceso. Aquí tenemos Medline para que lean también detenidamente de qué se trata Medline. Y a lo que tenemos acceso los países pobres, lo cual nos lo ha puesto ahí a la mano la OMS en algún su negocio que ha llegado con los editoriales. Esta es la página, cómo se visualiza una vez que ya pusimos las palabras y el usuario clave que nos ha dado acceso la universidad. Como ustedes pueden ver, tiene el motor de búsqueda ya incluido dentro de la página. Nunca se vayan a buscar por aquí ni por aquí si no tienen la referencia. También hay bases de datos de fuentes secundarias como la Cochrane Library, a la cual tenemos acceso como países pobres, pero lo podemos hacer desde PubMed gratis, no hay que ir a la página web de Cochrane. Y tenemos estas otras vendidas que hay que pagar por ellas también. Y estas gratis, que son de guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Ojo con las guías de práctica clínica. Tiene que asegurarse que sean guías basadas en la evidencia, no como las del país. ¿Qué es un motor de búsqueda? Un motor de búsqueda está diseñado para buscar información, tal cual lo dice, en la red amplia mundial, o sea, en el www, y en los servidores FTP. Yo sé que ustedes son muy ágiles para buscar acá, hasta por celular, ¿verdad? Pero en realidad, para medicina científica, tenemos que usar otros buscadores. Antes que no estábamos en la era digital, los buscadores los hacíamos a través de libros que se llamaban index médicos, pero solo se los muestro para que vean cómo era antes. No es necesario, ya no existe ninguno en el país, que nos permitía saber en qué revista, en qué año, en qué mes se encontraba el artículo que yo necesitaba leer. Actualmente todavía podemos decir que el motor de búsqueda más efectivo es PubMed, el cual es creado o está a disposición de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esta es la paradoja. Tenemos disponibilidad de esto, nadie lo usa, todo el mundo se va a googlear. Acá hay una información sobre PubMed que lo pueden leer despacio. Alguien me puede decir, ay, ¿para qué me está enseñando esto? Si igual yo googleo y me sale bien las cosas.
Bueno, sí, está bien, puede seguirlo haciendo así, pero sepa que hay un camino que no es como el camino que usted hace, sino que un camino más eficaz. En este caso, aquí tienen una búsqueda que recién hice antes de subir esta presentación, poniendo injurias de las vías biliares después de colecectomía laparoscópica y pueden ver que en 0.53 segundos encontré 181.000 resultados. ¿Cómo sé cuál leer de esos 181.000 resultados? Ahí pueden haber blogs, pueden haber quejas de pacientes, etcétera, etcétera. Si yo busco en la base de datos, miren cuántos encuentro. Yo solo encuentro 674. Aún así todavía es muy grande. Hay que ponerle filtros. Pero sin filtros, imagínense cuánto encontré de diferencia. Y estas sí son, de veras, información científica. El punto clave de aprender esta habilidad es llegar a ser un navegante eficaz, que rápido de su pico digitó, encontró y salió. Por lo tanto, lo importante es que sea el motor adecuado, pero también que ocupe un método sencillo y reproducible. ¿Que está en inglés? Ni modo, es ahorita el idioma de la ciencia, no podemos hacer nada al respecto. También existen otros buscadores como epistemónicos y Google Scholar o Google Académico. Hoy por hoy compiten Google Scholar con PubMed. Puede ser que en un momento dado digamos que Google Scholar es el más efectivo, pero hoy por hoy sigue siendo PubMed. Para usar PubMed puede usarlo a través de los filtros que se encuentran en esta columna, ¿verdad? A la derecha si está de vista y a la izquierda si está de frente. Puede también usar Clinical Queries, que se encuentra dentro de los instrumentos de PubMed, y allí pues va a obtener la siguiente pantalla, que es esta, donde siempre va a poner aquí sus palabras claves. Lo que tiene que hacer es pasar los términos de la PICO hacia un lenguaje que está controlado, pero también puede dejar el lenguaje natural. Digamos, un lenguaje natural es sangrado de nariz. El descriptor del tesauro sería epistaxis. Pero tesauro no es un sinónimo, sino que es una forma de clasificar e indexar. No me interesa realmente que conozcan y definan un tesauro, sino que sepan que las palabras clave se ordenan a través de un sistema que se llama tesauro. El más conocido actualmente es el que está dentro de PubMed, que se conoce como MESH. Los descriptores se pueden unir, no necesariamente siempre, pero a veces se pueden unir a través de unas palabritas que se llaman operadores lógicos. Esto viene del lenguaje de las computadoras y son AND, OR y NOT. Y tal como la ven aquí, deben de escribirse en mayúsculas. Cuando usamos AND es porque queremos las dos palabras. Queremos que peso y colesterol estén dentro del término del título de todo, del título del artículo. Si yo pongo OR, es que quiero uno o el otro, pero no los dos. Y el otro es NOT, que este término no lo quiero. El nombre booleano es a partir del señor George Boole. Veamos un ejemplo. Estamos interesados en saber si la aspirina a baja dosis disminuye los eventos cardiovasculares. Tenemos acá la pico, ya la pico elaborada, pacientes diabéticos a esa baja dosis no da disminución de eventos cardiovasculares. Subrayamos, le ponemos del 1 al 4, vemos acá, y luego lo ponemos en el buscador. Bueno, aquí está otra pregunta contestada, pero veamos la nuestra, está acá. Prevención primaria de aspirina a baja dosis para eventos cardiovasculares. Y vemos acá que tenemos que poner lo que es de terapia y ponemos también la amplitud. Y nos salen aquí los artículos relacionados a esto. Por ejemplo, aquí está también efecto de la aspirina a baja dosis en la prevención primaria en los eventos cardiovasculares en pacientes diabéticos japoneses de alto riesgo. AND significa que ambos términos son requeridos. Marcamos el tipo de pregunta y marcamos el énfasis que queremos. Las alternativas de búsqueda, pues que podemos estar buscando también
una mezcla de las palabras. Así que lo más importante para esta segunda parte es que usted tenga claro, por lo tanto, que haya hecho una pico bien clara, que tenga claro cuáles son sus palabras claves que va a utilizar, que son las más adecuadas con sus respectivos booleanos y que sepa usar el Internet. Porque muchas veces va cambiando de pestañas en pestañas y cuando empieza a retroceder está todo enredado. Así que debe saber usar bien el Internet. Entonces, en resumen, podemos decir que los dos primeros pasos se tratan, primero, de formular una pregunta clínica contestable estructurada que lleva una P como contexto y lo que ando buscando, sé lo que yo hago ahorita o cuál es el desenlace mejor. Esas palabras claves que nacen de la pico las paso escogiendo mis bases de datos, que nosotros en realidad no tenemos mucho donde escoger, tenemos solo INARI o EBSCO, con el acceso que nos da la Universidad de El Salvador. Nos posicionamos en el buscador de cada uno de ellos, escribimos las palabras claves como ya las vimos enumeradas, subrayadas y luego a partir de ahí hacemos la búsqueda. Vamos a bajar un artículo y ese artículo es el que posteriormente vamos a aprender a evaluar y a interpretar con los siguientes dos pasos que veremos en otra clase que tendremos algún día las próximas semanas. Así que muchas gracias. Si hay preguntas, las aclararemos el día de la clase.